El acta 191 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones y la Secretaría Abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos de la cuenta. Un correo electrónico del Centro Cultural Museo Nirkunlautan de San Fernando, mediante el cual y con ocasión de la tramitación de la Ley de Patrimonio Cultural, señalan que han trabajado por salvaguardar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la comuna de San Fernando y las provincias del Colchagua y Cardenal Caro, enfrentando el desinterés e irresponsabilidad de los diversos alcaldes de la comuna, y por esta razón sugieren que a las autoridades comunales se les exija cuidado y conservación no solo de los monumentos nacionales, estatales y privados, sino también del patrimonio natural y cultural que identifican a las comunas. Asimismo, indican que los museos municipales deberían regirse por las normas de los museos estatales, exigiéndoles un conservador con las competencias profesionales que requiere el cargo. Carta al presidente de la Asociación de Chinchineros Patrimonios Antiguos del Centro de Santiago, mediante el cual dan a conocer la criminalización a su trabajo, producto de las medidas implementadas ante la crisis sanitaria. Solicitan que a través de la comisión puedan recibirlos en una audiencia para que hagan pública su situación que vulnera a uno de los oficios más históricos, patrimoniales y trascendentales de la identidad del país. Carta al presidente de la Unión Nacional de Artistas, mediante la cual manifiesta su preocupación por la situación que enfrentan artistas beneficiarios de los fondos de cultura, ya que una cantidad importante de proyectos desde el año 2019 a la fecha no han podido cerrarse administrativamente porque, según la ley de presupuesto, deben implementar una retribución artística cultural en un establecimiento educacional, cuestión que ha sido imposible en el escenario actual y afecta directamente a las personas naturales y jurídicas que deben firmar convenios para este año 2021 porque deben tener cerrados sus proyectos anteriores. Solicitan a la Comisión legislar sobre esta materia para que quienes por razones de fuerza mayor fundadas en la pandemia no puedan desarrollar esta retribución y sean eximidos de la obligación. Correo electrónico del señor Leonel Llanos, en representación de 8 agrupaciones que trabajan en el área de shows y espectáculos en vivo, por la cual solicita audiencia para exponer sobre los problemas que los aquejan desde el estallido social y producto de la pandemia para desarrollar su trabajo. Finalmente, Presidenta, hay un reemplazo para la sesión de hoy del diputado Boris Barrera por la diputada Santibáñez. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Perfecto, muchas gracias, Claudita. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No, yo veo muy mal la pantalla. No. Quiero hacer una observación que tengo. El diputado Bernales, Presidenta. Diputado Bernales tiene la palabra. Diputado Bernales, ¿me escucha? Tiene que dar su audio. No se le escucha, diputado Bernales. Diputado Bernales, no se escucha nada acá. Parece que ellos no. Claudia, son ustedes porque se escucha súper bien. Informática, ¿pueden revisar por qué no se escucha al diputado Bernales, por favor? Diputada, Mientras Presidenta, ¿me escucha el bien? audio del diputado, quiero hacer un comentario a raíz de las 2 sesiones que se van a hacer el 29 y 30 de este mes con respecto a la indicación sustitutiva. Son para que queden claro, porque han llegado algunos correos solicitando venir a exponer con respecto a la indicación sustitutiva acá a la comisión, ya pensando quizás las organizaciones que no son válidas esas 2 sesiones que vamos a tener. Esas 2 sesiones, las del 29 y del 30, son instancias formales y oficiales que van a ser realizadas conforme al reglamento. Ya se van a tomar acuerdos, se va a dar inicio a la sesión, son 2 sesiones extensas y que se han querido hacer justamente para no estar a lo largo del año recibiendo a las organizaciones y concentrarlas en estas 2 sesiones legislativas extensas que se van a hacer.
¿ya? Y seguir informando que a través del banner de la Cámara pueden hacer sus inscripciones y las organizaciones también tienen que mandar. Ahí está todo súper indicado en detalle y también se le pide a los diputados y diputadas que hagan difusión con el afiche y la información que estaba mandando en el grupo de WhatsApp. Diputado Bernales. ¿Se escuchará ahora, Presidenta? ¿O sigue el problema el audio? No, al parecer sigue el problema el audio. ¿Puede ser que llame por teléfono, Claudita, de repente? ¿Y puede llamar por teléfono o no? Y lo ponemos acá en altavoz, diputado. En el orden que se solicitó la palabra, diputado Bernales y luego diputado Labra. Sí, yo decía que el diputado Labra tenía la palabra primero. Perdón, Presidenta. Adelante, Alejandro, no hay problema. Bueno, yo sobre la cuenta, que hay una agrupación de productores que pide poder asistir a la comisión. Yo pediría, Presidente, al resto de la comisión, si tienen a bien, poder fijar alguna fecha que puedan asistir en conjunto. Además, escuché otra carta también de otras organizaciones que también quieren asistir a la comisión para poder escucharlo. Ya nosotros en la Comisión de Economía escuchamos a las productoras, pero no específicamente a esta agrupación. Entonces sería bueno también, si tiene a bien, Presidenta, yo sé que tenemos una agenda bien cargada, fijar un día, unos 10-15 minutos para poder escucharlo, nada más. Eso era, Presidenta, muchas gracias. Sí, no se preocupe, diputado, que siempre que ustedes nos solicitan que vengan organizaciones, instituciones, lo revisamos de inmediato con la secretaria para que vengan lo antes posible, ¿ya? Sí, lo que sí se les pide, si las organizaciones que traten de ceñirse al tiempo, porque a veces se extienden demasiado, como justamente por lo mismo, ¿ya? Pero todos quienes quieran venir a hablar de temas que no tengan que ver obviamente con lo patrimonial, que para eso están las dos sesiones de 29 y 30, por supuesto que son bienvenidos y bienvenidas. Así que mándenos los datos, diputado, para agendarlo lo antes posible. Diputado Labra. Sí, era exactamente la misma petición que está haciendo el diputado Bernales. La agrupación de las cartas están hechas, las audiencias pedidas, las cartas que se leyeron, era un comentario sobre la cuenta. Nos interesa profundamente que vengan los productores encabezados por Leonel Llanos, que no han venido nunca a la comisión. Perfecto. Y es una visión importante en cómo estamos viendo el asunto en los territorios de las culturas, el arte y el patrimonio. Y con respecto a la UNA también, y con los chinchineros también. Los tres yo creo que es necesario que vengan a exponer. Y como dijo usted, seguramente vamos a tener toda la buena voluntad para que sea rápido, porque es necesario, son territorios que no han llegado a la comisión y es necesario escucharlo. Muchas gracias, Presidenta Marzán. Gracias, diputado. Así va a ser. ¿Alguien más solicita la palabra? Si no, pasamos a asuntos varios. ¿Asuntos varios? Yo tengo varios. Diputado Labra. Gracias. Voy a mover un poquito esto. Se trata del Camino del Inca, en el sector de las Yaretas, yendo hacia Piedra Numerada, que está dentro del Santuario de la Naturaleza de Hierba Loca, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, zona donde está además comprendido un tramo del denominado Camino del Inca. En dicha zona, la Fundación Santuario del Plomo, en conjunto con Valle Nevado y la empresa Anglo American, construyeron un camino que afectó directamente un área protegida y una zona de un importante valor arqueológico, dado que justamente este camino en construcción está en la ruta que va hacia el Cerro del Plomo. Los dueños del camino indican que se trata de una construcción de un camino de servidumbre, entre comillas, para el personal, y la construcción de un refugio y 6 baños en el sector de Piedra Numerada, para la atención y servicio del público que sube a ese sector a fin de hacer cumbre en el Cerro del Plomo.
Sin embargo, en la construcción de este camino se afectó una importante zona donde hay dos tipos de especies de yaretas, las cuales están protegidas. De hecho, han cortado algunas de estas y han afectado cursos de agua que mantienen las vegas que ahí existen y que sustentan algunas de estas formaciones xerófitas. Además, no existe ningún permiso ambiental con respecto a estas actividades y a este proyecto. En vista de ello, es importante que esta comisión conozca de esta situación debido a la afectación tanto en lo relativo al valor ambiental como la importancia cultural y patrimonial de la zona denominada Camino del Inca. Por lo anterior, solicito los siguientes servicios. Solicito a los siguientes servicios públicos, A. Consejo de Monumentos Nacionales. Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente. CONAF, Dirección de Aguas, General de Aguas, Municipalidad de Lo Barnechea, que nos informen en detalle las acciones realizadas al respecto, para que informe los hechos y el caso en que estos hechos fueron denunciados previamente. ¿Se entendió la última parte? Lo que solicitamos es a los siguientes servicios públicos que nos informen: al Consejo de Monumentos Nacionales, al Servicio de Evaluación Ambiental, Superintendencia de Medio Ambiente, CONAF, Dirección de Aguas, General de Aguas y Municipalidad de Lo Barnechea. Perfecto. Que nos informen los detalles de las acciones realizadas al respecto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Al final de la sesión vamos a recordar todos los oficios y las solicitudes para que estén claritas y a ver si alguna queda pendiente. Muchas gracias. ¿Ya? Diputado Barrera, disculpen que acá se ve nada. Diputado Barrera. Gracias, Presidenta. La semana pasada a la ministra le solicitamos nos informara por qué el retraso de la firma de los convenios de los proyectos seleccionados para el tema del Fondo del Libro 2021. No sé si lo recuerda, y ella dijo de que iba a averiguar y nos iba a informar. Entonces quería saber si respondió, si no ha respondido, para hacer un oficio y recordarse. Perfecto. No ha habido respuesta, diputado Barrera. Así que vamos a... Sí, eso fue oficiado, pero no ha habido respuesta. ¿Alguien más solicita la palabra? No, parece que no. No, perfecto. Entonces, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 850 del año 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840 del año 1964 y del DFL 206 de 1960 para consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral, boletín 12.696-24. Hoy día en la tarde me escribió el ministro Isamit para solicitarme venir a exponer. Yo creo que es importante recordar que, para que no se piense que acá no hay espacio ni se invita a todos los involucrados, nosotros al ministro lo invitamos el 11 de marzo y en su representación vino el señor Martín Aro, jefe de la división jurídica del ministerio, quien no expuso finalmente en la comisión por temas de tiempo. El 18 de marzo se reiteró la invitación al ministro de Bienes Nacionales y esa vez asistió él y expuso y expuso en la comisión. Entonces, yo tengo entendido que por reglamento todos los invitados que quieran estar, por supuesto, son bienvenidos. Ahora, yo tengo entendido que por reglamento, cuando ya entramos en la etapa de discusión en particular, pueden estar invitados, pero no habría posibilidad, a menos que recabáramos la unanimidad, de que alguien pudiera intervenir. ¿Alguien levantó la mano, parece, o no? Ya. Diputado Bartolo. La verdad, yo creo que a los ministros no se los invita para que vengan a exponer, los ministros de las comisiones
pueden participar y prácticamente tienen la obligación de exponer si ellos quieren. Entonces no sé cuál sería la dificultad que pudieron permitirle la entrada porque efectivamente quiere decir cosas. No, si yo no estoy diciendo que se les esté negando, al contrario. Por eso. No, pero es importante saber que se les invitó, de repente no se excusan, no avisan. Sí, absolutamente. No, nadie se está, para que no se malinterpreten ni tampoco interpreten o den otra, valga la redundancia, interpretación a lo que yo estoy exponiendo. Presidenta, si me da un minuto, porque aquí hay varias gente que ha tratado. Presidenta, si me da un minuto aquí. Aquí hay varias gente que me está escribiendo, ¿ya? De las Express, de Subsecretaría de Desarrollo Social, que quieren entrar a la sesión, pero, como bien dice usted, no están invitados. Ahora, los ministros pueden entrar cuando ellos estimen conveniente, participar durante la discusión general, que fue lo que hizo el ministro Isamit, durante la discusión particular, y esto es reglamentario, no es yo y es instructivo, no pueden participar cuando ellos quieran. Pueden participar y referirse, porque el debate ya está cerrado, la discusión general. Pueden referirse a la indicación sustitutiva que hoy día se presentó y dar su opinión de esa indicación, no de la idea matriz ni del proyecto en general, porque ese tema ya está votado, cerrado y listo. Los ministros pueden, por supuesto, intervenir, pero pedir la palabra y la presidenta concedérsela, por supuesto, pero como como reitero, respetando la tramitación legislativa. Por una parte eso. Ahora, los asesores, yo no puedo dejar entrar aquí a todo el mundo, solamente a los invitados, por una cuestión de seguridad, porque si aquí pasa algo y se expone, la que responde soy yo. Entonces, si a mí me escribe un abogado que dice ser abogado y yo no me consta, de la Subsecretaría de Desarrollo, y yo no sé, yo no lo puedo dejar entrar. Si el ministro aparece, como apareció con el ministro Isamit acá, y por otro lado también aquí dice, gabinete del ministro, perfecto, bienvenido sea, porque hay una responsabilidad y está el ministro y está el gabinete, pero un funcionario que yo no conozco, que no está invitado, yo no lo puedo dejar entrar. Puede seguir perfectamente la comisión desde la página web. Así que... Gracias, diputada. Diputado Cruzcoque, diputado Trisotti, diputado Díaz y diputado Celis. Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, como señala la secretaria, los ministros son colegisladores, pueden estar en cualquier parte del trámite legislativo y obviamente referirse a los temas que se están discutiendo. Y es el caso del ministro Isamit, que se encuentra aquí presente. Muchas gracias, señor. Perfecto, gracias, diputado. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Sí, en el mismo sentido, yo creo que en esta comisión siempre nos hemos caracterizado por tratar de hacer muy bien nuestro trabajo. Y por supuesto que considerando lo establecido en el reglamento, yo creo que es de suma tingencia que el ministro pueda intervenir respecto, y específicamente de la primera indicación que se presentó, que no era materia originalmente del proyecto y que dice directa relación con su ministerio. Acá lo que se pretende modificar es el decreto ley 1939, que yo diría que es la normativa básica y esencial del Ministerio de Bienes Nacionales. Por tanto, creo que es de suma justicia para poder desarrollar muy bien nuestro trabajo, poder tener todas las visiones. Por lo tanto, creo que corresponde, no solo de acuerdo al reglamento, sino que para poder ilustrarnos de mejor manera lo que vamos a votar, que él pueda participar. Gracias, Perfecto. presidente. Gracias, diputado Trisotti. Perfecto, muchas gracias. Diputado Díaz y después diputado Celis. Presidente, yo quiero respaldar lo que ha dicho la secretaria de la comisión, porque es exacta y precisamente lo que dice el reglamento. Es más, hoy día estamos citados a votar en particular. Yo tengo la mayor consideración y respeto por el ministro Julio Isamit, pero el ministerio fue convocado y vinieron. Este es un proyecto que lleva 4 sesiones. Y yo estoy citado a votar en particular. Yo me quedé básicamente hoy día porque votamos en particular, porque se vota y hay que estar presente, y no podía votar porque la sesión de sala se atrasó, no se puede votar telemáticamente. O sea, en movimiento, perdón, en movimiento, en el trayecto.
Y el ministro puede participar, el ministro. Yo no tengo problema en que estén los asesores, nunca he tenido problema ni lo voy a tener ahora tampoco. Es más, yo no tengo problema en que la gente vote y hable en el auto, lo he dicho así, cuando el diputado Cruz que viene en camino, todas esas cosas que está en el reglamento, yo no tengo problema con eso. Y el ministro puede hablar lo que quiera, pero escuchar una nueva exposición general, me parece que ya ese derecho precluyó, incluso para el ministro, porque él decidió que en la primera sesión donde está invitado viniera un asesor. Eso hay que hacerse cargo, ¿verdad? Con mayor respeto, eso hay que hacerse cargo, pero él tiene todo el derecho a opinar en cada uno de los artículos, artículos que vamos votando en particular. Perfecto. Gracias, diputado. Diputado Celis. Gracias, presidenta. No, es muy breve. Para entender lo que dice la señora secretaria, primero, ¿el ministro puede exponer de manera general esta indicación sustitutiva? Esa es la primera duda que tengo. Y segundo, si no pudiese exponer, y por cierto puede estar presente, si yo le puedo preguntar a él sobre el artículo cuando ya lo estemos discutiendo en particular. Eso, gracias. Sí, diputado Díaz. Presidenta, quizá preguntémosle cuánto tiempo toma su intervención. Es una sesión corta. Sí, perfecto. Diputado. Ministro Isamit, buenas tardes. Ministro Isamit, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. No, estamos, es verdad lo que dicen, lo saludo cordialmente. Y sí, reiterar, por favor, que acá a nadie se le está coartando la posibilidad de exponer, muy por el contrario, pero claro, uno se tiene que ajustar al reglamento porque si no después también pueden recaer las censuras. Entonces no hay que malinterpretar, por favor, las palabras, sino que yo solamente trato de regirme al reglamento y por eso hemos sido bien insistentes, no solamente en esta ocasión, sino que en todas las ocasiones con las invitaciones, y reitero, y llamo a la secretaria, y llamo a todo el mundo, para siempre estar muy segura de que vengan las personas invitadas. Ministro, la consulta junto con saludarlo es para dar la exposición y que zanjemos de manera positiva esto. ¿Cuánto más o menos duraría su intervención? Porque es verdad que estamos todos ahora convocados para votar ya en particular el proyecto. Muchas gracias, presidenta, por permitirme exponer. La verdad es que como ministro de Estado y representante del Ejecutivo y colegislador tenemos la posibilidad de participar y obviamente solo aclararle para tranquilidad tanto suya como de los miembros es que nosotros pretendemos referirnos a la indicación sustitutiva. Y como bien usted sabe, presidenta, en la primera ocasión el representante del ministerio no pudo exponer por razones de tiempo. La segunda vez, cuando me tocó exponer, no me expuse sobre esta indicación que se presentó en los últimos días, sino sobre un proyecto más bien que atendía al Ministerio de Obras Públicas y por tanto también expuso y fue citado el subsecretario de Obras Públicas. Respecto a la indicación que hoy día está en comento, el Ejecutivo no ha dado su opinión y por eso nosotros creemos prudente hacerlo en esta oportunidad y precisamente para no entorpecer el ritmo de la comisión, yo le propongo que en 5 minutos nosotros podamos exponerle rápidamente, ejerciendo la facultad del Ejecutivo de referirse como colegislador a los proyectos en cada instancia que corresponda. Perfecto. Perfecto, ministro. 5 minutos. Sí, perfecto. Muchas gracias, además, mucho saludar por su intermedio a todos a los parlamentarios, a los parlamentarios de la comisión con quienes pude conocer la sesión pasada y muy breve, señor presidente, respecto a la constitucionalidad, pero también los comentarios generales del Ministerio a la indicación sustitutiva de este proyecto de ley que consagra el carácter de camino público, las huellas o senderos de uso inmemorial ancestral. En nuestra opinión, este proyecto de ley, a propósito de la exposición pasada, dijimos que era una regulación innecesaria porque el Código Civil ya regulaba esto en materia privada y también el Código, todo lo que tiene que ver con derecho de caminos también estaba consagrado para el Ministerio de Obras Públicas. Y respecto a la nueva indicación, que tiene mucho más que ver con el Ministerio de Bienes Nacionales, porque equipara el acceso a predios privados con el acceso a bienes nacionales de uso público, como son las playas, a través de la regulación de la ley 1939. Y en ese sentido, lo que establece la propuesta de la indicación establece un artículo 13 bis, que establece que de igual manera los propietarios de terreno donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico, y estoy citando textual, que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales indígenas, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos. El procedimiento de fijación de las correspondientes vías de acceso, plazo y reclamaciones se regulará por lo señalado en el artículo anterior e incluso consagra una multa beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales a quien entorpeciera este paso, la que va a poder duplicarse en caso de reincidencia. Creemos que este proyecto, dentro de las debilidades que tiene, señora presidenta, la primera es que puede ser, y nosotros en nuestra opinión creemos que es inconstitucional por al menos de los siguientes 2 motivos.
Primero, porque establece una limitación al derecho a propiedad que no se encuentra ajustada a los criterios que establece la Constitución para poder afectar un derecho tan importante como el de la propiedad. Nadie puede, establece la Constitución, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. Todos sabemos que las facultades esenciales del dominio es el uso, goce y disposición, y esta significaría una limitación a esas facultades esenciales. Segundo, que para poder limitar este derecho se requiere una causa de utilidad pública, la que no se encuentra en esta indicación. No queda de manifiesto cuál es la causa de utilidad pública ni el interés nacional absoluto comprometido, más aún cuando el Ejecutivo ya en sesiones pasadas se refirió de que estas fórmulas pueden intervenir a través de servidumbre o bien de caminos públicos por la presunción de camino. Segundo, señora Presidenta, por supuesto, aclarar de que acá se estaría vulnerando la iniciativa exclusiva del Presidente de la República sobre esta materia porque involucra un gasto fiscal que, entre otras cosas, obligaría a nuestro Ministerio, el de Bienes Nacionales, a disponer recursos para tramitar a través de las Secretarías Regionales Ministeriales todos los accesos gratuitos a sitios privados que regula la indicación. Y en ese sentido también agregar, señora Presidenta, en los minutos que tengo para exponer sobre esta materia, es que se asimila de manera equivocada las huellas y senderos al acceso público a las playas de mar y río lagos en circunstancias que no son, en nuestra opinión, señora Presidenta, asimilables. Cuando nosotros estamos hablando de playas de mar y río y lagos, estamos hablando de bienes nacionales de uso público, que el Código Civil define como bienes que le pertenecen a la nación toda, a diferencia de, por ejemplo, otros bienes que se regulan en esta indicación que son distintos, por ejemplo, un cerro, una casa, una dehesa, un camino, porque ahí no existe una libre locomoción de las personas y se trata de terrenos privados. Y por tanto, las personas no tienen derecho a llegar a los terrenos privados, sí existe el derecho a llegar a los bienes nacionales de uso público. Y porque tienen derecho a llegar a los bienes nacionales de uso público, es que la ley establece este gravamen a los propietarios de terrenos ribereños, de garantizar el acceso a las personas y a las familias a bienes nacionales de uso público, lo que claramente no se trata en la indicación que se está presentando en estos momentos. Y en ese sentido, sin los accesos a través de terrenos privados, sería imposible cumplir con la garantía de que las personas pueden llegar a los bienes nacionales de uso público. Ciertamente esa no es la realidad de lo que se pretende regular a través de esta indicación. Y en ese sentido, señora Presidenta, las montañas, dehesas, sitios ceremoniales se tratan de terrenos privados, no de bienes nacionales de uso público, y por tanto no son asimilables ambos terrenos. Y por último, para no extenderme, también recordar que esto no solo va a afectar la propiedad privada, sino también la propiedad fiscal. Incluso podría, señora Presidenta, vulnerar los derechos que en el marco de las atribuciones que la ley concede al Ministerio de Bienes Nacionales como administrador de la propiedad fiscal, nosotros hemos otorgado muchas concesiones, arriendos, ventas de terrenos fiscales, que van a poder tener un gravamen extra y por tanto no se estaría respetando los derechos adquiridos de terceros. E incluso nosotros tenemos muchos terrenos que pertenecen a organizaciones descentralizadas, ¿cierto? De la administración descentralizada del Estado. Estoy pensando en las municipalidades, en CONAF, en Servio y en muchos otros donde también podría vulnerarse el derecho de la propiedad no solo de terceros, sino también la del fisco y de los órganos descentralizados. Y lo que incluso significaría un gravamen, si es que esto no se regula de la manera adecuada, incluso un peligro para la seguridad de la nación, es que nada obstaría a que se constituyan, por ejemplo, caminos por sitio fronterizo. Nosotros también lo advertimos en la sesión que nos tocó exponer, señora Presidenta, de que esto requiere también el pronunciamiento de la Dirección de Frontera y Límite, porque muchos de los inmuebles a los que se pretende llegar a través de esta indicación pueden ser terrenos fronterizos y que podría poner en riesgo no solo la seguridad de las personas, sino como en una quebrada, sino también la seguridad de la nación. Yo no quiero extenderme más de la cuenta, señora Presidenta, pero simplemente reiterar la necesidad de parte del Ejecutivo de recalcar la inconstitucionalidad de esta indicación por la vulneración que significa al derecho a propiedad, reiterar la inconstitucionalidad por vulnerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República consagrada en la Constitución y de la misma manera regular como si fueran iguales situaciones que son radicalmente distintas, como es la terreno propiedad privada de aquellos cuyo dominio le pertenece a la nación toda, que son los bienes nacionales de uso público y que en este caso no corresponde asimilarlo de la misma manera. Eso, señora Presidenta, por parte del Ejecutivo respecto al comentario de la indicación que se pretende votar hoy día y que fue presentada en los últimos días a esta comisión. Muchas gracias, ministro. No sé si alguien brevemente solicita la palabra.
Diputado Verdes. Colejo con ello que el Ejecutivo va a presentar una reserva de constitucionalidad. No lo ha mencionado. Sí, quizás hacer mención con respecto a lo que usted dice, ministro, que este proyecto no es expropiatorio, ya, porque no se le está quitando terreno a nadie. Además, la Constitución, el artículo 19, número 24, permite la limitación de la propiedad en atención a una función social que cumple lo que ha sido sostenido además por el Tribunal Constitucional en diversos fallos. Hay 4, bueno, ustedes abogados saben mejor que yo, pero hay 4 funciones principales y dentro de eso está la función social, porque si bien obviamente todos los argumentos son muy atendibles, también recordemos que la función social es un tema netamente trabajo, por eso se llama y se habla de huellas ancestrales, porque son personas que hacen su trabajo y desarrollan su vida, su economía, a través justamente de este traslado y de estas huellas que han ido dejando de manera ancestral mucho antes de que esos terrenos se compraran. No se le está entregando tampoco facultades de ningún tipo, eso lo conversamos en más de alguna ocasión y yo creo que hay un tema que a todos de alguna manera nos tocó, que es cuando las personas, los trabajadores y trabajadoras comentaban, no recuerdo si en esa sesión estaba usted, ministro, que a ellos se les cobraba un día de trabajo por cabeza de ganado o por cabeza de animales que tuvieran. Y eso, no sé si eso es humano. Entonces, acá no se está pidiendo, disculpe, ministro, no se está pidiendo expropiar, no se está pidiendo nada, salvo que se respete para realizar la función social, el trabajo y mantener su economía, que sobre todo hoy día en tiempos de pandemia sabemos que estamos en una situación profundamente crítica. Eso nomás quería agregar. ¿Perdón? Señora Presidenta, respondiendo por su intermedio a lo solicitado por el diputado Verdes y por supuesto atendido a la exposición que ya hice, en caso de aprobarse esta indicación, como gobierno y representante del Ejecutivo vamos a elevar la reserva de constitucionalidad correspondiente. Segundo, respecto a lo indicado por la señora Presidenta, comentar a nombre del Ejecutivo que la función de la propiedad no es solamente, y la función del dominio, lo sabemos bien, es tanto el uso, el goce y la disposición como derecho de propiedad, y es el que protege el artículo 19, número 24, cuando se limita alguna de las facultades esenciales del derecho de dominio, y no solamente estamos hablando de la propiedad, esto no es solamente quitarle el dominio completo de un inmueble, si usted limita la facultad ya sea de usar, gozar o disponer, evidentemente se está limitando ese derecho de propiedad y sería una vulneración constitucional. Y lo tercero, respecto a lo que usted indica, señora Presidenta, efectivamente, en nuestra opinión, el Código Civil ya regula una fórmula para el tránsito de personas y animales a través de terrenos privados y eso se llama desde hace más de un siglo una servidumbre y es la manera que todas las personas lo han utilizado durante más de 100, 150 años. Y en ese mismo formato, señora Presidenta, comentar también que cuando se utiliza la función social de la propiedad, es claro, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que la función social de la propiedad tiene un límite, que sería la arbitrariedad del Estado, como por ejemplo, respecto a una indicación que puede ser inconstitucional, pero también que esa expropiación tiene que ser a través de una causal de utilidad pública y debe tener siempre, señora Presidenta, una expropiación, y esa expropiación lleva como correlato una indemnización. Si ustedes establecen de que esta va a ser una causal de utilidad pública y procede una expropiación, sería también acarrearía un gasto de indemnización, en cuyo caso, una vez más, esta indicación volvería a vulnerar la iniciativa exclusiva del presidente porque significaría gasto público. Eso, señora Presidenta. Gracias, diputado. La palabra al diputado Cruzcoque. No, en ningún caso en este proyecto se habla de expropiación. Diputado Cruzcoque. Y procedemos a la votación si no hay más palabras solicitadas. Sí, señora Presidenta. Mire, la indicación, coincido con el ministro Isamit en esto, la indicación señala que los propietarios de terreno donde se encontrarán huellas, senderos, etcétera, y todo lo que señala el artículo, ¿verdad? No podrán impedir, ni obstaculizar, ni cerrar el paso a quienes ocupen esos senderos, ¿verdad? O sea, puede darse el caso perfectamente que una persona que tiene una parcela o tiene una pequeña propiedad en la playa, ¿verdad? Podría haber invadida esa propiedad porque por ahí cruza un sendero ancestral. Por ende, efectivamente, acá se está regrediendo el principio de la propiedad privada y no se está estableciendo ningún tipo de indemnización, ningún tipo de contraprestación para que esa persona pueda resarcirse de ese daño. Por ende, me parece que
la indicación es completamente inconstitucional. Me parece que cuando precisamente hay una causal, como señala el ministro, de utilidad pública, ¿verdad? O se accede, qué sé yo, a bienes nacionales de uso público, por supuesto, está justificada y en ese sentido se justifican los accesos que se otorgan para las playas y para el mar, ¿verdad? Ríos, lagos, ¿verdad? Que son bienes nacionales de uso público. Pero no se logra entender en el caso de una persona que puede tener una pequeña propiedad, que tiene una parcela, que tiene un bien que en el fondo es privado. Entonces aquí sí se está vulnerando el derecho de propiedad y es efectivamente un proyecto totalmente inconstitucional. Gracias, diputado. El diputado Labra y después el diputado Celis y procedemos a la votación. Y diputado Soto, perdón. Diputado Labra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. El diputado Leonardo Soto había pedido la palabra también. Sí, también. Con él hemos construido la indicación y me interesa mucho que la pueda defender. Muchas gracias. Calme, no se preocupe, diputado Baltolus, no se preocupe. Si sé que dirijo yo, no se preocupe. Tranquilo, tranquilo. Diputado Soto, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la disposición que han tenido todos los integrantes de la comisión para poder resolver este problema que se plantea a lo largo casi de todo el país. La propiedad privada opera muchas veces como una barrera que bloquea el acceso de un lugar a otro a un conjunto de personas que ejecutan, en este caso, actividades que además tienen un valor cultural. Lo que estamos tratando de hacer hoy día es resolver un problema real de múltiples grupos humanos, laceros, arrieros, cabreros, pescadores, que tienen la dificultad de poder trasladarse de un lugar a otro producto del bloqueo de la propiedad privada. Y lo primero es decir que la propiedad privada no es un bien absoluto, no es un dogma, y la propiedad privada se mantiene como tal en la medida que respeta una función social. Una función social donde tiene que cumplirse no tan solo las finalidades del propietario, sino que también de sus vecinos. En este caso, estamos estableciendo que los propietarios de terrenos, donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico, muchas veces son anteriores a esa misma propiedad privada o los cercos, y que esos senderos o huellas sirvan de comunicación terrestre para personas y animales hacia 5 lugares, que son las altas montañas, las dehesas, las playas, los ríos, los lagos o centros ceremoniales indígenas, deberán facilitar gratuitamente el acceso a esto. Esa es básicamente la norma. El resto es el procedimiento para fijar las vías de acceso, los plazos y las reclamaciones. No cabe ninguna duda que las 5 destinos que se establecen en esta norma tienen que ver con la función social de la propiedad. Son lugares que concitan el interés de la mayoría de los lugareños de la zona. Sin duda, lagos, ríos y playas son bienes nacionales de uso público, de partida, y eso no debería tener ningún cuestionamiento de nadie. Las playas igualmente. Las altas montañas y las dehesas, las altas montañas son abiertas, no hay cercos en las altas montañas, es donde nacen los ríos, donde nacen las lagunas, los lagos, y también hay bienes nacionales de uso público. Lo mismo de las dehesas que están aledañas a esos ríos. Y lo que uno podría poner en cuestiones son los centros ceremoniales indígenas, que ya tienen otra característica, que para mí tiene un valor ancestral incluso tan o más importante el que estamos viendo ahora. Son bienes que tienen que ver con el interés público. Y esta norma no es un invento de esta comisión ni de los parlamentarios, es una copia casi exacta de una norma que ya existe, que es el artículo 13 de la misma Decreto Ley 1939. Ese Decreto Ley, artículo 13, dice: los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos, lagos, para que vayan viendo la similitud, deberán facilitar gratuitamente el acceso a esto. Gratuitamente, lo digo gratuitamente, lo recalco, porque aquí se hablaba de expropiación, pago. Bueno, deberán facilitar gratuitamente el acceso a esto para fines turísticos de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto. La fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará, y aquí hay una superposición, porque
la norma nuestra utiliza el mismo procedimiento a través del intendente regional. Aquí no se establece un gravamen permanente ni un derecho privado a los que lo transiten, sino que un acceso gratuito ocasional, y es la propia autoridad la que tendrá que aceptarlo o rechazarlo, el propio intendente. Entonces, se somete a la misma autoridad pública todos los detalles de la aplicación de esto, y si hay reclamo posterior a los tribunales de justicia. Es decir, hay una completa inserción y simetría con lo que ya existe, con lo que ya funciona, y diría yo que una de las funciones principales que cumple el Ministerio de Bienes Nacionales. Por lo tanto, no está el fantasma de la expropiación para construir un camino público permanente. Yo le pediría que tuvieran un poquito más de disposición y tratáramos de rescatar este tipo de actividades que son tan valiosas desde el punto de vista cultural, ancestral y también económico. El derecho existe para darle facilidades a las personas, no para bloquearles, ni abusarlas, ni dejarlas confinadas sin acceso a los lugares donde naturalmente se dirigen. Y yo creo que esta norma, presidente, con esto termino, es absolutamente constitucional, de plena aplicación permanente, y respeta y resuelve un problema que hoy día es un problema urgente, del cual expusieron muchas personas en la fase de exposición de esta comisión. Muchas gracias, presidente. No se escucha. Ya, ahí sí. Que brevemente, por favor, porque tenemos que entrar a la votación. Diputado Cruzcoque y ministro Isamit. Sí, presidenta, lo que pasa es que lo que señala el diputado Soto, colega mío en la Comisión de Constitución también, es que el artículo 13 señala que ese acceso que deberá dar el propietario, arrendatario, usufructuario, qué sé yo, del terreno, es respecto de bienes nacionales de uso público, a diferencia de la indicación que él propone, que es un 13 bis, ¿verdad? Donde dice que no es un paso ocasional, como él señala, si quiere lo podríamos agregar en la indicación, pero donde dice deberá facilitar gratuitamente el acceso a esto, ¿verdad? No dice deberá ocasionalmente facilitar el acceso a esto. Entonces, se puede producir el caso que eventualmente se determine por un intendente o por una autoridad de turno, ¿verdad? Que hay una casa, una propiedad, qué sé yo, un lugar que alguien habita, ¿verdad? Por el cual pasa un sendero ancestral, que además es facultativo del intendente, ¿verdad? Y la persona deberá facilitar. Entonces, si a eso, qué sé yo, lo podemos indicar señalando que deberá circunstancialmente, deberá ocasionalmente, deberá con alguna condición, podríamos ya tener alguna acuerdo mayor, pero hoy día lo que se hace es transformar finalmente el acceso a estos lugares por la vía de propiedades privadas, ¿verdad? Sin indemnización, sin que se trate de una certidumbre propiamente tal. O sea, el día de mañana cualquier autoridad de turno podría determinar que en el predio donde vive cualquiera de nosotros pasa un sendero y la persona va a estar obligada a que ese lugar, que es su casa, que es el lugar donde habita, se transforme en un lugar de tránsito. Entonces, parece bastante absurdo. Gracias, diputado. Ya, ponemos en votación, Claudita. Le entrego la palabra. Ministro, por favor, brevemente y cerramos el debate porque tenemos que entrar a la votación. Muchas gracias, señora presidenta. Solo 2 o 3 comentarios breves para que se pueda votar la indicación. Primero, respecto al comentario del diputado Soto por su intermedio, señora presidenta, cuando tú accedes a otros predios, tú puedes estar en un predio, el diputado Soto advierte de que puede haber un terreno privado que entorpezca ese paso por su intermedio, presidenta, y por tanto la pregunta de fondo es ¿a dónde tú quieres ir?
tú pretendes llegar a un bien nacional de uso público, en cuyo caso efectivamente, como en el caso de las playas, puede justificarse una limitación a la propiedad para poder llegar al bien nacional de uso público, y así lo establece el artículo 13 de esta ley. Pero cuando yo pretendo llegar a otro terreno privado, a través de terrenos privados, evidentemente la figura jurídica más apropiada desde que se promulgó el Código Civil en 1855 es la servidumbre. También comentarle, señora Presidenta, por su intermedio, de que lo que justifica, y aquí estamos todos de acuerdo, que la propiedad tiene una función social, pero cuando tú vas a limitar un derecho tan relevante como el derecho de propiedad, la justificación tiene que ser clara. Y acá lo que se ha hecho en esta indicación es poner casos que son BNUP, como por ejemplo las playas de mar, río y de lagos, que son bienes nacionales de uso público y así lo declara el Código Civil, y lo equipara a otras cosas que no son bienes nacionales de uso público y que no son ni siquiera necesariamente propiedad fiscal, como por ejemplo las altas montañas, las dehesas o los centros ceremoniales indígenas. Y por último, señora Presidenta, comentarle que en la última sesión que pudimos nosotros participar como ejecutivo se dieron muchos casos particulares. Un caso particular era de los pescadores que querían llegar a las playas para pescar. Evidentemente, para fines de pesca y recreación, que es lo que establece como limitación el artículo 13, se puede fijar un acceso. Pero también vimos el caso de Veranadas, y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales entregamos muchos terrenos para ganaderos para las Veranadas, pero lo hacemos a través de una concesión en terreno público, en terreno fiscal, y no a través de pasos como lo que se busca implementar a través de esta indicación. Y señora Presidenta, respecto a esa misma función social de la propiedad, que tiene que tener una utilidad pública para poder limitar algunas de las facultades esenciales del derecho de propiedad que se requiere evidentemente en el caso de que así sea una expropiación y una indemnización, esta tiene que ser justificada. Tanto es así que no se encuentra en la indicación, es que como bien decía el diputado Cruzcoque, acá se establece una obligación, deberá dar acceso gratuito, y en caso de no hacerlo, esta indicación pone una multa, y por tanto a personas privadas sobre terrenos privados se le está estableciendo una obligación, y que en caso de vulnerar la obligación vía esta indicación, se le va a cursar una multa. Multa por de pronto, que también hay otro problema en la indicación, de que no puede ser a beneficio fiscal cuando se trata de un juez o juzgado de policía local, y que obviamente también puede corregirse en la indicación. Eso, señora Presidenta, muchas gracias por permitirnos participar. Muchas gracias, ministro. Claudita. No, diputado, disculpe, pero tenemos que ya cerrar el debate, les he dado la palabra, no se enojen conmigo, pero tenemos que proceder a votar. Ya, Presidenta, entonces vamos a proceder a la votación de la indicación sustitutiva, voy a dar lectura de ella. Dice artículo único, está en el comparado, la página 1, la columna derecha. Modifíquese el decreto ley número 1939 sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, agregando un nuevo artículo 13 bis en el siguiente sentido. Artículo 13 bis. De igual manera, los propietarios de terrenos donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales indígenas, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos. El procedimiento de fijación de las correspondientes vías de acceso, plazos y reclamaciones se regulará por lo señalado en el artículo anterior. Una vez fijadas las vías de acceso, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo. En caso de contravención, el infractor será sancionado con multa, beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una multa equivalente al doble del máximo establecido. La aplicación de la multa y las reclamaciones de la misma se regirán por las disposiciones contenidas en la ley número 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local. Las municipalidades deberán velar por el uso tradicional y cultural de estas huellas o senderos, promoviendo su plena observación, para lo cual deberán elaborar un catastro de aquello que se haya destinado por más de 50 años a los fines señalados, agregándolos a un registro comunal de huellas o senderos históricos, el que deberá informarse y remitirse al Consejo Nacional de Monumentos de manera semestral. Una ordenanza municipal señalará el procedimiento y características de este registro. Sin perjuicio de lo anterior,
Si las huellas o senderos de uso histórico se encontraren al interior de áreas naturales sujetas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, éstas deberán mantener una calidad conforme a su categoría de protección y cualquier tipo de acceso deberá cumplir con su respectivo plan de manejo, como también con lo dispuesto en la ley número 19.300 de bienes del medio ambiente y con la legislación ambiental respectiva. Eso es la indicación sustitutiva, Presidenta. Voy a tomar la votación entonces. Para ese efecto voy a darles los micrófonos para que cada uno reactive su micrófono, por favor. Presidenta, reglamento. ¿Sí? ¿Diputado? ¿Reglamento, presidente? Sí, sí. Sí, no, quería saber porque el proyecto que nosotros hemos venido discutiendo en esta comisión es un proyecto que modifica la ley de caminos, básicamente, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos modificando una ley del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, imagino que la indicación está fuera entonces de la idea matriz del proyecto. Corríjame, secretaria, si estoy en lo correcto. Su intermedio, presidente. Sí, por favor, Claudita, no hay problema. Diputado, yo también me hice esa consulta, pero estimé que no y lo conversé con la presidenta porque el contenido de la indicación va en el mismo sentido de la idea matriz del proyecto. No obstante que es otro cuerpo legal, la idea se conserva. Un poco se perfila, se afina un poco más, pero la idea en sí es la misma. Sí, presidenta, pero entonces yo sostengo que tendríamos que cambiar el título del proyecto, dado que el título del proyecto señala expresamente. Se puede ajustar eso, diputado, no se preocupe. Es que entiendo que no se puede. Sí, sí se puede. Entiendo que no se puede, porque se trata de la modificación de la ley de caminos y no de no, sí una ley del gobierno nacional. Sí. ¿Se puede, por su intermedio, presidenta, señor secretario? Sí, diputado, se hace por indicación o bien yo lo corrijo como técnica legislativa. Claro. En eso lo hemos corregido varias veces, no sé si varias veces, pero por lo menos un proyecto que recuerda en este minuto que hemos cambiado los títulos y lo hemos adecuado al contenido. Y procedemos a la votación, diputado. Que iba a decir lo mismo, que la sala se hace permanentemente, se faculta a la Secretaría para adecuar el título del proyecto. Sí, muchísimo. Eso se arregla, sí se puede hacer, sin no hay problema. Ya, voy a proceder entonces a pedir la votación de la indicación sustitutiva. Diputado Alarcón. Diputado Alarcón, por favor, su voto. Sí, a favor, por favor. Gracias. Diputado Bartolo. En contra. ¿Ya? Diputado Bernales. Llego con toda esa sabiduría. Silencio en sus micrófonos. Cierren los micrófonos, por favor. Diputados, cierren los micrófonos. Estamos en votación. Ya, Claudita. Diputado Bernales. A favor, había dicho. Perdón, no se escuchó acá. Diputado Diputado no se preocupe. Al final, por favor, secretario abogado. Diputado Cruzcoque. En contra. Gracias, diputado. Diputado Díaz. No se les quiere mantener el misterio. No, a favor, secretaria. Gracias, diputado Fuentes. En contra. Gracias. Gracias. Diputado Fuensalida. Diputado Labra. Apruebo. Gracias. Diputado Barrera. A favor. Gracias. Diputado Trisotti. A favor, secretaria, pero me gustaría fundamentar mi voto, ya que estaba pidiendo la palabra hace rato y no se me entregó, derechamente a favor, porque uno puede entender que acá hay una diferenciación entre bienes nacionales de uso público y terrenos privados, pero al utilizar el verbo de la facilitación, creo que es un concepto absolutamente amplio, ambiguo, que puede tener una serie de interpretaciones que pueden terminar en acciones arbitrarias, donde vamos a terminar al afectarse el artículo 19, número 24, como es el derecho a propiedad, en tribunales,
una serie de sentencias donde además se va a poder determinar indemnizaciones. Por lo tanto, creo que esa es mi razón en definitiva para oponerme a esta indicación. Gracias. Contra Renzo. Entonces, ahí le están diciendo. No se puede inducir el voto, silencio, sí. Casi mata al ministro. Por Silencio. favor, les rogaría Perdón, en contra. Sí, no se preocupe. Y no es que les esté impidiendo, diputado Trisotti, no es que, por favor, silencio, no es que les esté impidiendo, al contrario, me gusta que participen todos, pero estamos en situación de votación y también acá todos quieren que esto se resuelva una vez por todas. Diputado Verdesi. A favor, presidente. Gracias. Diputado Celis. Yo de verdad que lamento, pero tengo que votar en contra porque dicen deberán. Entonces, la verdad que se está limitando el derecho a la propiedad, el uso, goce, disposición, la función social, es más bien particular que social. Tengo mis dudas, así que en contra. Muy bien, diputado, presidenta. A favor, Claudita. Aprobado, presidenta, 7 votos a favor, 5 votos en contra. Ahora hay que... Señora presidenta. No, hay unas indicaciones presentadas del diputado Cruz Coque, si bien quieren que las lean, aunque yo no las sometería a votación, puesto que son incompatibles con las ideas aprobadas. Pero si el diputado Cruz Coque quiere, yo la puedo leer. No, presidenta, no tiene ningún sentido porque trataba en la práctica sobre la ley que originalmente estábamos tratando y que se iba a modificar en su momento. Como cambió la ley, y por eso alegué también que la indicación recientemente aprobada se alejaba de la idea matriz, no tiene mucho sentido votar esta, ya que es otra la ley que se ha modificado. Gracias, diputado. Parece que el ministro pidió la palabra. Le dan el micrófono. Ministro. Sí, que se había silenciado. Muchas gracias, presidenta. Solo a propósito de la aprobación de la indicación anterior, me permito en nombre del Ejecutivo, presidenta, por su intermedio, hacer reserva de constitucionalidad respecto a la indicación sustitutiva que ha sido presentada por los honorables diputados y diputadas Carolina Marzán, Alejandro Sepúlveda, Marcelo Díaz, Mauro Labra y Leonardo Soto. Dicha indicación, ustedes lo saben bien, su artículo 1 pretende modificar el decreto ley número 1939, normas sobre adquisición, administración e imposición de bienes del Estado del año 1977, agregando un nuevo artículo bis. Y señora presidenta, por lo expuesto en esta misma comisión, esta indicación merece la siguiente reserva de constitucionalidad. En primer lugar, establece una limitación al derecho de propiedad que no se encuentra ajustada a los criterios que establece la Constitución Política de la República para poder afectar dicho derecho. El artículo propuesto constituye una vulneración a lo preceptual del inciso tercero del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de propiedad. Y lo primero que se plantea dicha norma constitucional es que nadie puede ser privado de su derecho de propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. En este caso, señora presidenta, en nuestra opinión no queda de manifiesto la causa de utilidad pública ni el interés nacional absoluto comprometido en la indicación, por lo cual se estaría planteando una facultad verdaderamente expropiatoria para regular un aspecto que en nuestra opinión la legislación vigente ya ha tratado, ya ha normado mediante la facultad de expropiación o la afectación presunta que establece la ley de camino, que además era la convocatoria original de este proyecto de ley, o bien desde la óptica del derecho civil mediante la constitución de servidumbres. Y lo segundo es que cualquier afectación al derecho de propiedad conlleva la correspondiente indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, así que lo anterior implicaría un enorme gasto fiscal a fin de dar cumplimiento a la ley. Y de esta manera, la indicación ingresada por los honorables diputados y diputadas no establece una facultad de expropiación y señala que el acceso debe ser gratuito, infringiéndose el derecho de propiedad, especialmente la facultad del dominio de los dueños de los terrenos correspondientes. Asimismo, señor presidente, esta indicación es contraria a lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República, en cuanto afecta la esencia de la garantía constitucional que asegura el dominio sobre las cosas a las personas, y debe considerarse, señora presidenta, que tal inconstitucionalidad no solo afecta la propiedad, que es de particular en sentido estricto, sino también aquella que es de propiedad del fisco, e incluso de cualquier otro propietario, como pueden ser los órganos de la administración descentralizada del Estado.
Y para ser claro, señor presidente, lo que pretende esta indicación sustitutiva en comento es emular lo que ya está normado en el decreto de ley 1939 de 1977 en su artículo 13, que regula el acceso a las playas de mar, río y lagos. Pues bien, nosotros hemos aclarado y reiteramos que esta norma se sustenta en dar acceso a un bien nacional de uso público, la que tiene por objeto garantizar el libre acceso a dicha clase de bienes, de manera que las personas pueden ejercer un derecho de libre locomoción y desplazamiento sobre los mismos, pues sin una norma de esa característica sería difícil asegurar el ejercicio de dicho derecho sobre la playa como bien público, tal como lo define el Código Civil. Sin embargo, en el caso de lo planteado en la indicación del honorable diputado y diputada, los supuestos de bienes a los que se accederá no tienen la calidad de bienes nacionales de uso público, sino que son privados, montañas, dehesas, sitios ceremoniales, lo cual limita la propiedad de sus dueños por los vicios constitucionales enunciados que ya anteriormente. En otras palabras, es distinto fijar un acceso a un bien nacional de uso público, como una playa, donde debe existir la libre locomoción, a hacerlo un bien privado, como un cerro o una casa, donde no existe la libre locomoción de las personas. Esto último es lo que creemos que pretende hacer la mencionada indicación. Y en segundo lugar, en cuanto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República sobre proyectos de ley que recaen sobre las materias contenidas en indicación sustitutiva del honorable diputado y diputada. Señora Presidenta, cabe señalar que, como todos sabemos, la iniciativa de ley que implique o produzca gasto fiscal o manejo de los recursos fiscales es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y lo contrario significa actuar en contra de los artículos 65 y siguientes de la Constitución Política de la República que todos conocemos respecto a la formación de la ley. Y el mayor gasto fiscal se produciría en materias que dicen relación con las obligaciones que se contemplan para el Ministerio de Bienes Nacionales y para el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, y en ese sentido, específicamente para el Ministerio de Bienes Nacionales, se generaría un mayor gasto al tener que tramitar a través de su Secretaría Regional Ministerial todos los accesos gratuitos a los sitios privados que regula la indicación. Y por último, señora Presidenta, la indicación implica esta afectación a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por cuanto vulneraría lo señalado en el número 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República, que señala expresamente que es de facultad de su excelencia crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. Claramente la creación de un registro nacional de huellas y senderos necesariamente contraviene lo anterior. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. La palabra, diputado Trizzotti. No, parece que no. No, se le había quedado la mano arriba. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. ¿Ya? ¿Estamos perfectos? Ah, un diputado o diputada informante. Diputado o diputada informante. Yo la sugiero a usted, presidente. No, sí, pero como son los principales protagonistas, la diputada Sepúlveda. Ah, de ¿Presidenta? la Sí, sí. Ah, perfecto. Dígame, diputado Labra. Sí, no tengo ningún problema. Yo propondría a uno de los autores del proyecto. Sí, está el diputado Soto y la diputada Sepúlveda. Son los principales autores. Tendría que haber unanimidad. Ya, no hay unanimidad. Sí, no hay unanimidad, estimados. El diputado Soto, ¿no? Sí, no hay unanimidad, tiene que haber unanimidad y por lo mismo oye, que no se vaya a ver como que yo me están proponiendo a mí para que sea una persona que no es de la comisión, tiene que haber unanimidad y no existe. Ya, yo voy a ser la diputada informante para estos efectos. ¿Ya? Ya, los oficios están claros. Sí, están claros. Son los oficios que pidió el diputado Amaro Labra, quien amablemente nos mandó a la Secretaría ya todas las peticiones, así que... Perfecto. Habiéndose cumplido entonces, muchas gracias, ministro, por su visita y recordar siempre que son bienvenidos los ministros y las ministras de esta comisión. ¿Ya? Chao, chiquillos, chiquillas, habiéndose cumplido el ministro, que esté bien. Se levanta. Muchas gracias. Chao. Chao.